Y llega y le dice, padre, quiero preguntarte algo. Y él le dice, sí, hijito, ¿qué quieres? Pregunta. Y él le dice, padre, es que yo le quiero preguntar cómo puedo agradar a mi mujer. Y el padre le dice, se pone a reír y le dice, hombre tonto, ¿hasta cuándo te vas a avivar? No sabes, y Dios no comparte sus bendiciones con otra persona. Si sos de Dios, sos de Dios. Si sos de Satanás, pues sos de él. Entonces, debemos de buscar al Señor. Estamos equivocados. La palabra del Señor nos lo dice eso. Quiere que el hombre y la mujer se vistan decorosamente. Dios quiere una persona humilde. Algunos dicen, bueno, es que ese evangelio es anticuado. Los apostólicos son anticuados. Entonces, ¿a qué Dios le sirve? Preséntese ante el público, señor Amid. Que la paz de Cristo, hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora, pues a la verdad estamos aquí, ¿verdad? Creyendo que todo lo que se hace para la voluntad de Dios. Amén. Todo nos ayuda bien. Y bueno, mi nombre es Amín Misael Vivas. Amén. Y pertenezco a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y bueno, para continuar en esta, presentación de preguntas y respuestas. Amén. Señor Amid, explíquenos algo de la doctrina de su iglesia. La doctrina de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús conlleva mayormente en obedecer la palabra del Señor. Pues verdaderamente es una iglesia que se ha catalogado como una iglesia de orden, la cual descendió de la primitiva iglesia de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, lo que nos dice en su palabra. Y verdaderamente pues allí vamos prácticamente lo que conlleva en las costumbres de la iglesia, pues prácticamente para poder ser miembro de una iglesia, de la iglesia apostólica, pues verdaderamente tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Por lo cual, pues, entendemos que no hay otra salvación, porque Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, los enmarcamos prácticamente en la palabra del Señor para poder ser verdaderamente una iglesia de renombre, prácticamente porque tratamos de obedecer la palabra del Señor. Los costumbres decíamos en la iglesia pues los varones están a un lado o al lado derecho, los jóvenes al centro de la iglesia porque son el baluarte de la iglesia, y las dorcas, que nosotros le nombramos dorca porque así lo dice la palabra del Señor, al lado izquierdo. Pues la verdad de las cosas, ese es el orden de la iglesia. Y para ser miembro de la iglesia al mismo tiempo, pues ya decíamos, tendría que ser bautizado para tener deberes y derechos en la iglesia. Wow, tremendo. Señor Amid, ¿cómo empieza su camino para poder llegar a Cristo? ¿Qué experiencia usted tuvo para poder llegar a los pies de Cristo? Bueno, primeramente, gracias al Señor, pues, verdaderamente, pues, nací en el Evangelio, como decía, gracias al Señor, que efectivamente la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, llegó a mis padres primeramente, y posteriormente, pues, allí nací, y verdaderamente, pues, creo que, y estoy muy seguro que estamos en la verdadera palabra, como dice el libro de San Juan,
capítulo 3 o 5:20, porque verdaderamente allí creemos en ese verdadero Dios. Wow, tremendo. Algo maravilloso que Jesús haya hecho en su vida que lo haya marcado para siempre, señor Amit. Bueno, lo importante efectivamente para nosotros, o en lo personal, y pienso que para todos los cristianos apostólicos de la fe en Cristo Jesús, que hemos creído verdaderamente en un Dios todopoderoso, que lo que los ha enmarcado efectivamente es ver que Jesucristo ofrendó su vida por cada uno de nosotros, de lo cual nosotros le debemos mucho al Señor, y el hacer y servirle al Señor, quizás eso no basta, sino que nosotros tendríamos que hacer mucho más, mucho más. Y es por eso que en esta hora pues estoy hablando acerca de la palabra del Señor, trayendo prácticamente o llevando a las personas el conocimiento efectivamente de lo que es la Iglesia Apostólica, de dónde ha nacido, por qué hemos creído en Jesucristo, porque verdaderamente ese es el Dios que vino a morir en la tierra por cada uno de nosotros y ser redimido por su sangre preciosa. Wow, tremendo, señor Amit. Señor Amit, explíquenos acerca del bautismo. Bueno, el bautismo proviene efectivamente de parte de Dios. El Señor, cuando vino acá a la tierra, pues verdaderamente el Señor dijo prácticamente a sus discípulos, a los suyos vino, los suyos no me recibieron, y los que me recibieron, a eso les he dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Verdaderamente el bautismo del Señor es el bautismo, efectivamente para muchos es algo que efectivamente a muchos les causa quizás disturbio, porque muchas personas piensan que Jesucristo es uno, que Jesús es uno, que el Padre es otro y que el Hijo es otro. Verdaderamente se escucha decir que hay tres personas omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. Pero a la verdad de las cosas, el Señor es uno, y por lo cual en ese nombre que sí es Jesucristo, el cual le dio a los discípulos la potestad de bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38 dice de esa manera que todos debemos de ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Creemos verdaderamente que no quiero quizás decirlo textualmente, pero sí lo dice Hechos 2:38 de la manera siguiente. Dice así, gloria al Señor, Hechos 2:38, lo vamos a buscar por acá, y nos dice de esta manera: dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. Verdaderamente estamos nosotros muy seguros de que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Hay un contexto, o hay un texto más que todo en el libro de San Mateo capítulo 28, 19, si no me equivoco, donde dice que, hablando prácticamente del bautismo, que es lo que muchas veces pues se cree. Se cree que efectivamente que ese bautismo es el que obedece la mayor parte de la humanidad. Amén. Pues verdaderamente creen que hay dos, que dice de la manera siguiente, decíamos Mateo 19, 28, 19, dice de la manera siguiente, dice, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdaderamente la Biblia nos dice eso,
Pero nosotros allí mismo podemos mirar que donde termina el texto los manda efectivamente al libro de Hechos 2:38, donde efectivamente allí está el contexto y efectivamente la seguridad de que hemos creído, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Jesús, cuando anduvo en la tierra, enseñó a sus discípulos que bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Por lo cual, nosotros no encontramos otro texto que diga que bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y yo les reto en el nombre de Jesucristo a cualquiera de que los que creen que hay tres personas uniscientes, unipresentes, que busquen si hay otro texto que diga que el bautismo es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, la Biblia nos indica, y hay una serie de textos bíblicos en el libro de los Hechos 2:38 hacia adelante, donde quizás nosotros podemos ver muchos textos que nos indican como quizás podemos nosotros mirar por medio de su palabra la posición de que Dios manifiesta los textos bíblicos, y que encontramos Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:43, Hechos 48:19 y 5, y Hechos 22:16, Gálatas, y una serie de textos bíblicos que aparece que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Gloria al Señor, gracias a Dios. El misterio y la piedad de Jesucristo llegó hacia nosotros y hemos entendido que verdaderamente que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, porque el que murió en la cruz del Calvario y que vino a ofrendar su vida por todo el mundo fue Jesús de Nazaret. Gloria al Señor, y por eso creemos que hay un solo Dios y un solo bautismo. Amén, gloria al Señor. Amén. Tremendo, señor Amit. Señor Amit, 3 experiencias espirituales sobre las cuales lo hayan marcado para siempre, lo hayan impactado. Bueno, hay muchas experiencias efectivamente en la vida personal. En la vida personal de cada uno de nosotros decíamos efectivamente que la mayor era, digamos, llegar a reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Segundo, nosotros podemos mirar que a nosotros nos une y nos lleva efectivamente más cerca del Señor y nos ciñe a, como dice el apóstol Pablo, que debemos de estar juntamente con Él crucificado. Gloria al Señor, dejando toda la inmundicia, todas las maldades, todos los malos preceptos que hay en el ser humano para poder ser hijo de Dios. Y eso me ha enmarcado efectivamente, porque Dios me ha hecho libre para poderme expresar. Amén. En todos los lugares prácticamente en que yo esté, yo puedo hablar de la palabra del Señor. A mí la lengua no se me queda dormida, a mí no me da pena, a mí no me siento nada, porque Amén. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Amén. Una de las cosas tan grandes es que también puedo decir que, digamos, en la segunda o en la tercera pregunta, es que efectivamente nosotros podemos ver que cuando Dios te llama y te habla, quiero decirte que Dios te habla con pasión, te habla con mucho gozo, te habla que efectivamente al corazón. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, quiero decirte que la persona no resiste mucho esa palabra, porque es palabra de Dios. Recuerdo que el Señor me ha hablado, pues, la verdad de las cosas. Algunas veces he tenido que llorar, porque es la presencia de Dios. No te habla, no te ofende, no te dice nada, digamos, sino que nomás te da textos bíblicos, palabras de obediencia, y luego tener que hacer la suya, y luego echar a andar ese trabajo. Y eso es lo que a nosotros nos enmarca prácticamente, que Dios es un Dios de poder, que habla al pueblo, que habla a sus hijos, que estamos seguros que Él habla. Pero únicamente dice su palabra que hay que creer. Y la palabra de Dios dice,
si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Wow. Y la segunda experiencia espiritual que haya tenido, así como testimonio, que usted haya recordado. Hay cosas grandes que Dios hace. Recuerdo una vez que efectivamente pues tuve que llegar a un lugar como evangelista y estaba allí cuando fui a ver una persona, a un señor que efectivamente, que por nombre tenía, se llamaba Pedro González. Pedro González era un hombre ya de mucha edad. A la edad que yo llegué, el hombre tenía 118 años. Wow. Mas, sin embargo, les habían predicado mucha gente, muchos pastores de la iglesia apostólica. No sé de las otras doctrinas de las que hayan llegado donde él, pero sí, efectivamente, yo quizás hablándolo con nombre específico, porque verdaderamente sé que no es una mentira, sino que es verdad, y para conocimiento de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y para todo el que escuche este mensaje. Quiero decirle que este hombre había escuchado a muchos pastores de la Iglesia Apostólica, pero nunca jamás había querido obedecer la palabra del Señor. Y Dios me envió a ese lugar, y luego cuando yo llegué a un lugar, yo le dije a una hermana que se llama Nubia, yo le digo, hermana Nubia, por acá vive un señor que se llama Pedro González. Y ella me responde, sí, hermano, por aquí vive. Entonces, bueno, yo le digo a ella, pues ella me pregunta, ¿y por qué? Es que quiero visitarle, le digo yo. Entonces, pero ella me responde y me dice, el hermano, yo le dijera que no fuera, porque ese señor no le gusta que le hablen de la palabra del Señor. Aquí han venido muchos y luego pues cuando llegan a su casa los trata mal con palabras groseras, les vuela agua, luego pues le echa los perrillos, los perros, se los suelta para que la gente se vaya, para que los que llegan a anunciar la palabra del Señor se vaya y no los sigan molestando. Mas, sin embargo, yo no me amedrenté con eso que me dijo. Yo le dije a ella, sí, no voy a ir hoy, pero sí voy a ir. A la tercera vez que llegué, volví a ir y le dije a la hermana Nubia, hoy sí voy a ir a visitar a Pedro González. Y me responde ella, hermanito, no vayas, porque te va a ofender ese señor y yo no quiero que te ofenda. Y yo le dije, hermanita, no se preocupe, que a mí no me va a hacer nada. Porque si a mí me hace algo, a Dios se lo hace. Pero yo voy a ir. Entonces, bueno, pues yo le dijera que no fuera, me vuelve a decir, pues yo le digo, no, hermana, voy a ir. Y nos fuimos, y verdaderamente cuando yo llego a la puerta de su casa, yo me detuve y luego saludé y le dije, buenas tardes. Y cuando yo hablé por segunda vez, salió la hija, y luego la hija me dice, yo le pregunto, ¿y está Pedro González? Y ella me dice, sí, ¿y para qué lo quiere? Pues yo le digo, vengo, yo soy evangélico, soy de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y vengo a predicarle la palabra del Señor. Entonces me responde la hija, no, él no le gusta que le hablen de la palabra del Señor, a él no le gusta nada. Entonces yo le dije, mire, discúlpeme. Le dije, no sé si le guste o no le guste, pero yo a eso he venido. Tenía un coraje, tenía una potestad de parte de Dios, una seguridad que a mí me marcaba, que a mí me impulsaba para poder llegar hacia Él. Luego que ella me dice, entonces pase, como quien dice, arrégleselas con Él, allá adentro lo va a garrotear, a lo que le haga, pero eso ya es problema suyo. Entonces entré verdaderamente y yo le saludo y le digo, Pedro González, mi nombre es Amin Misael Viva
y soy evangélico, soy de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y vengo a predicarte la palabra del Señor. Sé que muchos te han predicado, te predicó, le mencioné nombre, sé que te ha predicado allí Ofemiano Viva, sé que te predicó Domingo Viva, sé que te predicó Canduchito Hernández y otros muchos pastores que ya no recuerdo tanto los nombres. Y él me dice, sí, hombre, cierto. Y yo le pregunto, Pedro González, ¿cuántos años tiene? Y él me dice, tengo 118 años. Entonces, cuando él me da esa respuesta, yo le digo, mira qué lindo y qué ramillete de años que Dios te ha regalado hasta el día de hoy. Dios te está esperando para que te entregues en las manos del Señor. Dios quiere salvarte, Dios quiere librarte de todos los pecados. Y comencé a hablar con el hombre. Y luego, pues, el hombre, cuando ya nos despedimos, ya me dijo él, ¿y cuándo vas a regresar, hombre? Entonces, verdaderamente, para no hacer muy largo, quiero decirle que este hombre se bautizó, gracias al Señor, lo doctrinamos, se bautizó en el nombre de Jesucristo y después de haber sido bautizado, duró como 6 meses más y luego Dios se lo llevó. Wow, gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué tremendo. Como que Amén. sería que Dios estaba esperando, como que quería salvarlo. La verdad de la cosa es que Dios tiene sus propósitos y Dios ha prometido salvar al que efectivamente a Él le place. Muchas veces nosotros miramos correr a personas que luego entran a la iglesia, pero que luego se escapan de la iglesia y luego mueren en el pecado. Pero muchos Dios les da la oportunidad y les da muchas vidas y espera el momento para que ellos sean salvos. Gloria al Señor. Y eso queda para enmarcar prácticamente al resto del mundo, sabiendo efectivamente de que Dios salva y bueno, se lo lleva a la edad que Él tenga, no importa prácticamente la edad. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado para que Él pueda llegar a los pies del Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros vamos buscando, esa palabra del Señor, tratar de engrandecerla, tratar de mirar las maravillas que Dios hace. Y todo eso quizás a mí me ha llenado de mucho gozo, pues verdaderamente eso ha enmarcado mucho, ha enmarcado mucho en mi vida y testigo quizás tengo sobre esto que primeramente Dios, el que sabe todas las cosas. Segundo, el hermano Abel Guido, pastor de la iglesia apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Hoy pastorea en la iglesia del Portillo y pues quiero decirle que para, digamos, volver a retomar ese asunto, quiero decirle que ese señor, cuando llegué y le prediqué la palabra del Señor y él aceptó, y luego pues quiero decirle que él enfermó unos días y yo llegué nuevamente a verlo, pero cuando ya llegué la segunda vez me dice la misma hermana Nubia, hermano, íbamos a hacer la actividad de la hermana Nubia, me dice hermano, a mí me dice, figúrese que el viejito que fue a visitar usted está enfermo y ya no habla, ya no conoce, tiene un problema de salud y prácticamente el viejito ya no conoce. Yo le dijera que mejor no hagamos la actividad aquí y nos vayamos para donde él. Ya no tenía miedo de la hermana, gloria al Señor, de llegar. Pues verdaderamente ya era un hombre que Dios lo había cambiado. Y verdaderamente llegamos y el hermano estaba prácticamente en una situación bastante mal. No conocía, tenía efectivamente problemas de salud tan graves que no comía, tenía vómito y prácticamente estaba mal del estómago. Por lo cual, pues, aquel viejito, aquel señor, aquel anciano, agarraba las cosas y luego mordía y verdaderamente tenía un desatino prácticamente y un anciano de 118 años, quizás sin comer y sin tomar algo porque la situación de enfermedad. Quiero decirles de que efectivamente ese día que llegamos, cantamos unos cantos, llevamos guitarra
íbamos unos cuantos hermanos, como unos 8 hermanos posiblemente, y luego después que cantamos nos pusimos a orar. Y hubo una oración tan grande y tan poderosa. Y en la oración vino el Señor, digamos el anciano, y me tomó de la mano. Y no tuve más tiempo que agarrarle la otra mano y lo sujeté. Y luego oré al Señor y luego oramos todo y le digo, Señor, yo te suplico en el nombre de Jesucristo de Nazaret que tú le des vida a este hombre para que él sea bautizado en tu nombre y que pueda ser salvo. Gloria al Señor. Pues verdaderamente al siguiente día el Señor durmió, me soltó la mano y luego él quedó dormido. Al siguiente día, esto es una historia y un mensaje para todos, y quiero decirles de que se apareció el hermano Abel Guido en la mañana por mi casa y me dice, hermano, dice que oraste por un viejito por ahí en Ocaguito. Y yo le digo, sí, hermano, ¿qué pasó? Se murió, le dije yo. Y él me dice, no, hermano, pasó algo peor. Oh, y dije yo, se cayó el anciano de la cama y se fracturó. No, me dice, algo peor. Y allí, ¿qué fue lo que le pasó, hermano? Y me dice el hermano Abel, ¿y quiere que le diga? Claro, hermano, yo quiero saberle. Entonces me dice él, pues, ¿sabe qué es lo que pasó? Que al siguiente día se levantó, dice que al frente de su casa tiene un maíz allí, y dice que se levantó, agarró su machete y se fue a limpiar el maíz. Y gloria al Señor. Y yo le digo, Tremendo. de verdad, hermano, sí, hermano. Y quiero decirle que me conmovió el alma y prácticamente saber que Dios salva y sana también al mismo tiempo. Creer verdaderamente que ese Dios que nosotros le servimos es un Dios de poder, gloria al Señor, un Dios que prácticamente está llamando al mundo entero para que podamos entrar a esa fila de salvación, a esa fila que prácticamente Dios quiere sanar y salvar a las personas, porque solo Jesucristo salva, dice su palabra. Amén. Amén. Wow. Tremendo, señor Amit. Wow. Amén. Señor Amit, como tercer experiencia espiritual, a nosotros nos gustaría escuchar acerca como cuando el Señor lo llama al evangelio que usted estaba trabajando y el Señor se lo reveló y le dijo que usted que quería que predicara. Amén. Bueno, hermanos, quiero decirles de que estos son testimonios prácticamente, ¿verdad? Amén. Y ese testimonio va en base de la misma familia de Pedro González. Quiero decirle que esa era una nieta o bisnieta de Pedro González. Quiero decirle que esa vez estaba trabajando, bueno, la verdad de las cosas, yo sé que efectivamente le estaba faltando al Señor, pues yo era presidente de evangelismo, presidente de misión, y por lo cual, pues, quiero decirle que estaba trabajando en lo material, pero sí no fallaba en los cultos, porque a las 5 de la tarde yo ya estaba desocupado, y luego pues me iba para el culto todos los días, pero una noche de tantas, el Señor me llama. Y el Señor me habla de una manera quizás muy con palabras efectivamente que lleguen al corazón. Dios sabe perfectamente, Él conoce todos los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Y los pensamientos, porque el Señor dice, vuestros pensamientos no son, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si nosotros pensamos una cosa, Él piensa y dice, no es eso lo que tú piensas, sino es lo que yo digo, lo que yo quiero. Gloria al Señor. Ese es el poder de Dios. Ese es el mandato de Él y a Él se le debe de obedecer. Pues esa noche, a esa madrugada, como eso de las 2 de la madrugada, de las 2 de la mañana, quiero decirle que eso fue un día lunes y que luego pues, y eso tiene hace 16 años. Hace 13 años y algunos meses.
Pues quiero decirle de que esa vez, verdad, yo me acosté, dormí, pero cuando llegó a esa hora, pues yo medio desperté un poco y luego me dijo el Señor, un texto bíblico que se aparece allí en el libro de San Juan, capítulo 6 y verso 26, si no me equivoco, que dice, me dijo en su palabra, trabaja no por la comida que perece. Gloria al Señor. Wow. Y cuando Él me dice esa palabra, yo recuerdo que yo le estoy fallando al Señor y que no estoy trabajando efectivamente en lo que Dios me había puesto. Entonces yo le dije, Señor, perdóname, solo esta semana voy a trabajar en lo material. Pero el Señor me dijo de inmediatamente, en los negocios de mi rey, allí me conviene que estés. Gloria al Señor. Aleluya. Esa palabra para mí me golpeó duro y dije, Señor, perdóname. Hasta hoy dejo de trabajar en lo material. Y es hasta hoy, efectivamente, no trabajo en lo material. Mi trabajo es espiritual. Gloria al Señor en la obra del Señor. Aquí estoy llevando esa palabra del Señor. Y quiero decirle que esa hora, pues, cuando no trabajé, pues, recibí algunos regaños digamos, del dueño del vehículo, porque pensó que de parte mía yo no había ido a cumplirle en su trabajo. Pero yo le digo, perdóname, pero no voy a seguir trabajando. Y él me dijo, me hubieras dicho antes, unos 15 días antes, para buscarme otro chofer, otro conductor. Pues yo le dije, discúlpame, pero no te lo puedo explicar porque no me lo vas a entender. Otro día te lo voy a explicar. Entonces, así fue, y luego, pues, verdaderamente en esa hora que estaba, yo me estaba listando, abotonando la camisa, porque efectivamente iba a visitar y tenía que hacer el trabajo, la orden que Dios me había dado. Pero yo agarré, recuerdo, una bicicleta y luego me monté y luego caminé a la media cuadra. Cuando yo voy caminando y no sé para dónde voy, a quién voy a ir a visitar. Pero cuando yo llego cerca de una esquina de la casa, de la cuadra, perdón, llego cuando me dice el Señor, 3 lugares vas a ir a visitar. Y uno es el de Erika, uno es el de la hermana Marinés y uno es el de la Juanita. La Juanita fue la que me dijo, a él no le gusta que le prediquen la palabra de Dios. Gloria al Señor. Mas sin embargo, Juanita ya estaba en los brazos del Señor. Amén. Ya se había bautizado también. Mas sin embargo, bien, Dios me envía allí. Cuando yo llego a la primera casa, no estaba Erika, llego a la segunda, me dicen, estamos todos bien. Gracias al Señor, qué bueno. Entonces yo dije, no es aquí que me necesitan, voy para donde Juanita. Llego donde Juanita y le digo, paz de Cristo, hermana Juanita. Y ella me dice, amén, hermano. Y yo le pregunto, ¿cómo estás, hermana Juanita? Y ella me dice, estoy bien, hermano, gracias al Señor. Qué bueno, le digo, me alegro mucho. Pero la que está enferma, me dice, es la niña, Alba Marina. Y luego, allí está ella en llanto. Allí está ella, bueno, llorando, ha pasado llorando toda la noche. Está bañada en llanto, en lágrimas. Entonces, ella me dice, ¿la va a ver? Yo le digo, bueno, si te quiere, la vamos a ver. Entonces, bueno, pues me dice adentro. Pero cuando yo voy a dar el paso a la sala donde estaba la muchacha en el lugar, y luego cuando yo doy el paso hacia adentro, uno adentro y uno afuera, cuando una voz me dice, como que fueras médico, como que fueras doctor. Aleluya. Y yo dije, me quedé un poco quizás conmovido, pero luego agarré fuerza y luego le dije, no soy médico, ni tampoco soy doctor, pero en el nombre de Jesucristo la voy a ver. Amén, aleluya. Aleluya. Y fue momentos, efectivamente, cuando la muchacha sale con su niñita, primer niña, como a eso de unos 3 meses, si no me equivoco, en sus brazos, y me dice, mira hermano, mi niña, mire mi niña que ya no se mueve, ya no mueve los ojitos, sus manos, ya no se mueve. Ella estaba en llanto, ella estaba prácticamente destrozada porque su hija
ya había prácticamente fallecido. Y luego yo, pues, Dios a mí me dio palabra para ellos, para decirles no más. Le dije, esta niña no tiene necesidad de dolencia, esta niña no tiene pecado, mas sin embargo nosotros como seres humanos y como adultos le hemos fallado al Señor. Su mamá se ha ido de la iglesia, sus hermanos se han ido de la iglesia y ahora la niña está sufriendo y Dios toca lo que más lo duele, le dije a ella. Pero en una de esas palabras el Señor me dijo, basta. Cuando el Señor me dice basta, yo le digo a Juanita, búsquese un tapado que vamos a orar por esta niña. Juanita corrió, buscó un tapado y luego comenzamos a orar. Bueno, agarré la Biblia que llevaba y leí en el libro de San Marcos 15, 16 y luego prácticamente oramos al Señor y luego pues verdaderamente, hermanos, la niña durmió. Y cuando yo le dije a ella, deje que la niña está dormida, luego salimos nosotros con Juanita hacia afuera, al patio de la casa y luego pues estamos platicando allí con ella cuando a eso de unos 10 minutos la niña llora. Cuando la niña llora, ella dice, mi hermano, la niña ya despertó, está llorando. Y yo me fui y le digo, gracias Señor. Y yo le digo a ella, mire, su niña está sana, su niña no le dé medicamento porque ella no está enferma. Entonces, pero lo que Dios quiere es que usted se entregue al Señor en esta noche. Gloria al Señor. Amén. Pues verdaderamente hasta al día de hoy le sirven al Señor. La niña tiene 13 años hasta el día de hoy, gracias a Dios, y Dios eso me ha conmovido y me ha enseñado prácticamente que Dios está conmigo, gloria al Señor, y muchos testimonios, gloria al Señor, que quiero decirle que a mí me enmarcan para poder servirle al Señor. Hace poco, quizás no tiene ni tal vez unos 7 meses, había un hermano que efectivamente tenía problemas de los riñones, tenía problemas en el azúcar, tenía problemas en el potasio, tenía problemas de la urea, tenía prácticamente, el hombre estaba complicado, no podía caminar porque si caminaba se desmayaba. Mas sin embargo el primer día de culto que yo tenía como célula en ese lugar apareció y luego efectivamente yo no le conocía ni tampoco él a mí, pero sí verdaderamente el hermano de él sí me conocía por segunda vez. Y luego que hicimos el culto, pues el hermano llegó y luego me dice, hermano, dice mi hermano si quiere orar por él, porque tiene problemas, ya me contó todos los problemas y van ahorita a hacerle la diálisis. Entonces le digo, sí hermano, claro que vamos a orar por él. Y yo me asomo a la calle y miro que mis hermanos que estuvimos en el culto ya iban como a 2 cuadras. Bueno, de todos modos, dije yo, bueno, vamos a orar. Dios está aquí conmigo. Y luego me regresé y le pregunto al varón y le digo, hermano, ¿cómo te llamas? Y él me dice, mi nombre es Carlos Javier García, gloria al Señor. Y luego le digo, mire, ¿usted tiene fe que Dios lo va a sanar? Y él me dice, sí, yo tengo fe, que yo sé que Dios es poderoso y que Dios me puede sanar, gloria al Señor. Entonces le digo a él, dice la palabra de Dios, si crees, verás la gloria de Dios. Así es que si usted cree, usted va a ser sano, gloria al Señor. Amén. Y oramos al Señor en esa hora y luego que él pues no se detuvo para ir al hospital, pues cuando llegó al hospital el hombre pues verdaderamente iba complicado. Le dijeron, bueno, no te podemos hacer la diálisis porque venís grave. Te vamos a hacer un catete para meterte nomás medicamento y luego pues posteriormente hacerte la diálisis. A eso del tercer día al varón le están haciendo nuevamente los exámenes y la mujer que está haciendo los exámenes en el laboratorio mira que efectivamente le hace el examen y le sale que el hombre no tiene nada. Gloria al Señor. Y luego pues le hace el segundo examen porque pensó que ella que se había equivocado y le sale igual. Le sale que no tiene nada. Y le hace el tercero porque no se bastó, no creyó. Y luego hizo el tercero y le salió efectivamente que el hombre está sano. Gloria a Dios. Amén. Cuando llegan a la junta de médica, allí donde él estaba acostado en la cama,
llegan y le preguntan, bueno, ¿y los exámenes qué se hicieron? Le dice, bueno, no los han traído al laboratorio. Entonces dieron orden que los fueran a traer. Llegó la mujer del laboratorio con los exámenes en mano y le dice, mire doctor, no había traído los exámenes porque mire los primeros que le hicimos, el hombre está grave. Pero mire el que le hice hoy, primero, me sale bueno, que no tiene nada. Mire el segundo que le hice porque yo pensé que me había equivocado y me sale que el hombre está sano. Para que vayamos culminando esta transmisión que fue especial, ¿qué mensaje le da la Iglesia de Cristo Jesús? Bueno, para el mensaje, efectivamente, para el público, para el pueblo, es verdaderamente buscar al Señor. Amén. Buscar a Dios sobre todas las cosas. Dios está llamando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando a hombres y a mujeres, a jóvenes, que verdaderamente se arrepientan de todo corazón y que de esa manera pues poder llegar a los pies del Señor, no con engaños ni con malicia, sino verdaderamente con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado. Como decía el apóstol Pablo, o estoy con Cristo crucificado, despojado de toda maldad, estoy comprometido con Él. Cada uno de nosotros estamos comprometidos con nuestro Señor, porque Él ofrendó su vida por cada uno de nosotros. Y Dios prácticamente, Él dijo en una de las ocasiones, que su palabra no ha venido en vano. Por lo cual, hoy estamos hablando de la palabra del Señor, y esta palabra no es en vano. Porque muchos de los que escuchan esta palabra hoy, quizás una palabra o un mensaje diferente a los demás. Amén. Porque verdaderamente la Iglesia Apostólica se enmarca en Jesucristo, se enmarca verdaderamente en que es el único Dios verdadero que nos lleva hacia la salvación. El único Dios que efectivamente nos ofrece una nueva Jerusalén, que nos ofrece allí un mar de cristal, que nos ofrece muchas cosas lindas y mayormente una vida eterna con Él. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que creemos efectivamente que vamos con Él? Siempre que obedezcamos su palabra. Así que todo aquel que obedezca su palabra, conforme a la Escritura, no con engaños ni con malicia, pues Dios se lo va a llevar. Únicamente, quizás puedo decirle, escudriñen las Escrituras, busquen al Señor, Amén. verdaderamente leyendo la palabra del Señor. Busquen los textos bíblicos que aparecen allí en el libro de los Hechos 2, 38, en el libro de hablando de un solo Dios. Y miren efectivamente que no hay otro Dios. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, nuestro Dios uno es. Gloria al Señor. Y entonces hay muchos textos bíblicos, si usted puede ver, y que lo conducen hacia la salvación. Amén. Y esa es verdaderamente lo que nosotros podemos entender, el manual efectivamente que nos lleva hacia la salvación, la palabra de Dios. Como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, quiero decirles de que no nos enmarcamos en lo que nos dice nomás el pastor. La doctrina no es del pastor, no es en base a lo que cree el pastor, no es en base a los estudios, sino es en base a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estamos enmarcados prácticamente en esa palabra que nos lleva hacia la eternidad. Entonces, pues, el consejo que les he traído en esta hora
pues espero que la puedan hacer suya, espero que la puedan estudiar, espero que puedan escuchar esa palabra humilde y bueno, pues Dios haga la obra en cada uno de los corazones que están escuchando ese consejo. Señora Mid, 3 pasos para obtener la vida eterna, según la Biblia. 3 pasos son las obediencias. La obediencia, el paso a obedecer al Señor, el bautismo, creer, arrepentirse, ¿verdad? De todo corazón, arrepentirse. El libro de los Hechos dice arrepentidos y convertidos. Entonces, la palabra del Señor dice arrepentidos y convertidos. Debemos de arrepentirlos. Yo no sé si, yo creo que me equivoqué, no es esa la cita. Pero sí la palabra dice arrepentidos y convertidos. Porque efectivamente debemos de arrepentirlos y convertirlos al Señor. Y por lo cual nosotros, después de haber llegado arrepentidos a los brazos del Señor, pues el otro paso de obediencia es el bautismo. El bautismo en el nombre de Jesucristo para obtener el perdón de pecados. De esa manera nos acercamos hacia el Señor, porque Dios nos perdona los pecados cuando nosotros nos humillamos hacia el Señor. Prácticamente el bautismo es inversión. Veamos, algunos dicen zambullido, otros dicen sumergido. La palabra de Dios habla de diferentes maneras, zambullido o inmersión, o sea, bajado al agua. Esa es la forma efectivamente de que Jesucristo, demostrar que Jesucristo murió y que resucitó. De esa manera nosotros morimos al pecado y luego una nueva criatura cuando salimos de las aguas bautismales. Ya somos una nueva criatura porque verdaderamente ya nuestra manera de pensar ya es diferente, ya no lo que antes éramos, ya no lo vamos a hacer. Gloria al Señor. Dios quiere que seamos, ¿verdad?, obedientes para poder llegar a los brazos del Señor. Wow. El primero, obediencia. El segundo, bautismo. Y el tercero, digamos, la obediencia va, digamos, en el cambiar. En el cambiar, en el ser prácticamente transformado. Si nosotros nos dejamos llegar a los brazos del Señor, Dios te va a transformar. wow. Porque verdaderamente nosotros no podemos solos, muchas veces no podemos solos. Si no está Dios con nosotros, no podemos nosotros hacer nada. La palabra dice que con Dios somos más que vencedores. Wow. Entonces debemos prácticamente primero obedecer al Señor, ¿verdad? Obedecer a su palabra. Cuando obedecemos, llegamos a la iglesia, obedecemos al Señor, aceptamos al Señor. Después los doctrinamos y segundo los bautizamos, gloria al Señor. Y posteriormente, pues, caminar en las filas del Señor. Termina prácticamente allí la carrera de la obediencia para poder prácticamente ser un miembro de la iglesia, servidor de Jesucristo. Amén, amén, amén. Señora Mid, en cuanto a la manera correcta de que debe vestir una hija de Dios, según la Biblia. El libro de Timoteo, capítulo, a ver si ya me equivoco, el libro de Timoteo, capítulo 2, verso 9 en adelante. Timoteo, dice, capítulo 2, lo voy a leer. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Amén. Entonces, efectivamente, nos está diciendo el apóstol Pablo lo que Dios prácticamente quiere. Algunas personas dicen, o algunas congregaciones dicen, bueno, si el oro de quién es. El Señor dijo, mío es el oro y mío es la plata. Si Dios es de Dios el oro, ¿por qué nosotros los hijos no podemos utilizar el oro?
Ah, qué tremendo. Aleluya. Tremendo. Entonces, tremenda la situación. La manera que el enemigo siempre está buscando cómo engañarte, cómo caigas en el error. Pero efectivamente no vamos a obedecer lo que creemos, lo que pensamos. Pensar eso. La Biblia no dice que debemos de usar oro, ni perla, ni plata, ni vestido costoso, ni peinado ostentoso. Entonces, Dios quiere una persona humilde. Algunos dicen, bueno, es que ese evangelio es anticuado. Los apostólicos son anticuados. Entonces, ¿a qué Dios le sirve? El Señor que le servimos nosotros es el de ayer, de hoy y por los siglos. Él dijo, wow. Yo soy el alfa y soy la omega, soy el principio y soy el fin. Y después de mí no hay quien salve, gloria al Señor. Entonces prácticamente si nosotros estamos creyendo que es a lo que nosotros pensamos, estamos equivocados. La palabra del Señor nos lo dice eso. Quiere que el hombre y la mujer se vistan decorosamente. El hombre debe utilizar, digamos, su pantalón normal, no andar apretadito con aquellas roturas por ahí, ni las mujeres también con vestidos costosos, cortos, porque efectivamente estamos viviendo en el mundo y estamos viviendo lo que el mundo ofrece. Entonces, no podemos pensar que de esa manera podemos agradar a Dios, porque estamos agradando al mundo. Y Dios no comparte sus bendiciones con otra persona. Si sos de Dios, sos de Dios. Si sos de Satanás, pues sos de él. Entonces, debemos de buscar al Señor. Debemos prácticamente de obedecer su palabra. Esa es la verdadera, lo que puedo explicar, porque esa es la razón, efectivamente. Señora Amid, mujeres, según la Biblia, que se tiñen el cabello y usan vanidad. Bueno, pues, son igualmente mujeres que están creyendo, están en la iglesia, servirle al Señor y estar en el mundo. Ya les decía, Dios no quiere a media nada, no comparte con nada, sino que efectivamente lo que Dios quiere es que le sirvamos a Él. Amén. Prácticamente decía, había un hombre que llegó muy preocupado donde un supuesto padre. Y luego le dice al padre, preocupado, porque él no hallaba cómo agradar a su esposa. Y llega y le dice, padre, quiero preguntarte algo. Y él le dice, sí, hijito, ¿qué quieres? Pregunta. Y él le dice, padre, es que yo le quiero preguntar, ¿cómo puedo agradar a mi mujer? Y el padre le dice, se pone a reír y le dice, hombre tonto, ¿hasta cuándo te vas a avivar? ¿No sabes que le dice que ni Dios, siendo Dios, pudo agradar a la mujer? Porque la mujer se pinta las manos, se pinta las uñas, se pinta los pies, se pinta el cabello, se pinta las cejas, se colorea por donde le gusta y luego pues así es que ni Dios la pudo agradar. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar sobre esto? Que efectivamente a Dios lo hacen incapaz. A Dios lo tienen como incapaz de que no hizo a la mujer o al ser humano a como era. Se están poniendo cosas porque sienten que efectivamente Dios no fue capaz para complacerle y para hacerle efectivamente lo que ella necesitaba.
Pero la Biblia dice que el Señor los hizo a su imagen. Gloria al Señor, a su imagen. Pero verdaderamente el mundo y el ser humano sigue engañado. El ser humano siempre sigue pensando que la vanidad es lo importante sobre ello. Pero Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, Wow. no busquemos por otro lado, busquemos a Jesucristo, busquemos la obediencia, no nos engañemos, que Dios te hizo perfecto. Si Dios sabía que necesitabas pintura, quiero decirte que Dios te hubiera hecho a como hizo aquellos que acá en Panamá le dicen los pavos, que ese pavo, ese animalito, Dios lo hizo celeste su ceja. Si Dios hubiera querido, a la mujer lo hubiera hecho igual. Pero Dios sabía que efectivamente la semejanza de ese animalito, efectivamente Dios te hace pensar de que efectivamente Dios hace todo lo perfecto. Gloria al Señor. Entonces no pensemos efectivamente, pensemos que Dios efectivamente te hizo perfecto. No te estés poniendo pintura, porque últimamente vas a tener que ir al médico, porque luego vas a salir con unas manchas blancas en tu cara. Wow, es tremendo. Señor Amid, 3 cualidades en un matrimonio para que sea duradero. Primeramente, el matrimonio hoy en día se ha vuelto muy caótico, porque muchas veces quizás no hacemos la forma o no pensamos a como Dios quiere. Porque primeramente nosotros debemos de confiar primeramente en Dios y buscar a una esposa que primeramente esté enamorada de Dios. Amén. Si tu pareja está enamorada de Dios, pues verdaderamente vas en camino perfecto, porque Dios te va guiando. Pero si a quien está buscando no está enamorada de Dios, está enamorada de tu persona, otros están enamorados del dinero, y verdaderamente hay tantas cosas falsas en el matrimonio que últimamente viene a ser una derrota. Quizás a los 6 meses se están buscando cómo divorciar por X y Y razones, por muchas razones. Por lo cual, pues, primeramente debemos de buscar, primeramente lo que dice Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Esa es la llave perfecta, efectivamente, buscar a Dios primeramente. Tremendo. Señor Amid, ¿se puede adorar a la Virgen María en estos tiempos, según la Biblia? No, efectivamente, en ningún tiempo, porque efectivamente no hay tiempo, porque el tiempo es de Dios. Amén, amén. El tiempo es de Dios, no es de ningún estatua, no es de ninguna imagen, efectivamente, pero el mundo está equivocado y está pensando de que ellos pueden adorar a quien ellos creen. Porque efectivamente los que adoran a vírgenes están diciendo, bueno, yo soy católico, allí me criaron mis abuelos y por eso yo allí estoy. Aunque ellos no vayan a la iglesia católica, pero ellos están diciendo, soy católica. Una manera prácticamente de tratar de tapar el sol con un dedo, pero efectivamente no lo son. Pues pensamos efectivamente que adorar solo a Dios. El Señor le dijo al pueblo de Israel, el Señor le dijo a Satanás cuando estaba en los 40 días de ayuno y 40 noches, le dijo, cuando él le dijo, si postrado de rodillas me adorás, yo te doy todo eso, hasta donde puedes mirar, todo eso te lo voy a dar, le dice Satanás al Señor. Y el Señor le dijo estas palabras, le dijo,
Él dice, le dijo, solo a Dios adorará y a Él solo servirá. Amén. Entonces prácticamente todo debemos de adorar solamente a Dios, porque el enemigo es mentiroso. Él estaba ofreciendo a Dios lo que era de Dios, o lo que es de Dios, pero él se lo estaba cogiendo, efectivamente, tratando de ser más grande que Dios. Pero efectivamente, el Señor efectivamente conoce todas las cosas. Efectivamente, si Él conoce todas las cosas, conoce nuestros pensamientos, conoce mis pensamientos y conoce a todos. El Señor le dijo a Felipe, o más bien a Natanael, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí, gloria al Señor. Wow. Entonces, efectivamente, Él los conoce a todos. Si estamos haciendo, digamos, llevando este consejo, esta palabra, el Señor sabe y conoce nuestros corazones, cuáles son las intenciones de llevar esta palabra. La intención es, efectivamente, de buscar almas para Cristo, que ellos se puedan reconocer, que puedan conocer verdaderamente que a ese Dios que alabamos, a ese Dios que servimos, es el Dios que debemos de adorar siempre. Tremendo. Sí, señor Amid, estamos muy agradecidos por su presencia aquí en el podcast Giro TV. Esperamos que sea la primera vez, la segunda y la tercera. Y le damos gracias al Espíritu Santo que nos dio esta gran oportunidad de poder compartir la palabra con todas las personas que nos están escuchando. Amén. Y qué bendición. Y vamos a estar despidiendo ya el día de hoy que nos dio la oportunidad Dios, y enviamos muchas bendiciones, que Dios los siga bendiciendo. Agradecemos mucho por su tiempo, y los que ven este programa, compártalo con su familia, compártalo con una persona que necesita, compártalo con sus amigos, y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Shalom, y nos despedimos. Amén.